Agradezco como un honor el poder participar con ustedes de esta conferencia tan importante para la educación en Venezuela. En primer lugar, quiero agradecer a Lenín por la invitación. En segundo lugar, quiero saludar al ministro de Educación, compañero Aristóbulo Isturris, a la ministra de Ciencia y Tecnología, compañera Gabriela Jiménez, y a la rectora, amiga, hermana y a quien considero ya parte de mi familia, Belkis Bigot. En tercer lugar, quiero darle un saludo solidario a todos los maestros presentes en este encuentro. No puedo comenzar mi presentación sobre el tema de descolonizar la educación sin antes hacer un reconocimiento al triunfo del pueblo venezolano en la jornada electoral del pasado domingo, recuperando la Asamblea Nacional de manos de bandidos que generaron muerte, miseria y el robo masivo de miles de millones de dólares de fondos públicos del pueblo venezolano en confabulación con el imperialismo estadounidense. El pueblo venezolano ha dado un ejemplo de democracia y dignidad. Mucha gente en el exterior se pregunta cómo es posible que con tanto bloqueo, tanta violencia y tantas sanciones expresado a través del bloqueo imperialista que está golpeando muy duro al pueblo venezolano, el movimiento chavista haya ganado nuevamente las elecciones en una situación donde escasea el combustible, donde la hiperinflación se dispara día a día, haciendo que los productos de primera necesidad estén a precios prohibitivos y donde además simultáneamente se tiene que enfrentar una pandemia. A pesar de toda esa situación, se logró ganar el 67% de los votos y se logró un 32% de participación electoral, mejor que en las elecciones parlamentarias del 2005, mejor que en gran parte de las elecciones en los Estados Unidos e igual a las elecciones en Rumanía el mismo domingo pasado. Sin embargo, al otro día de las elecciones, los medios de desinformación masiva a nivel internacional, controlados por el imperio, destacaban la baja participación electoral sin mencionar lo sucedido en Rumanía y sin preguntarse cómo Rumanía, sin bloqueo ni sanciones y con pleno acceso a combustible, tuvo la misma participación electoral que Venezuela, donde la movilidad hacia los colegios electorales estuvo afectada con la pandemia, las sanciones y el bloqueo imperialista. Pero a pesar de esta guerra en Venezuela, no hay una crisis humanitaria. Nadie se muere de hambre y tiene los índices más bajos de contagios y muertes por coronavirus en América Latina. El gobierno bolivariano encabezado por Nicolás Maduro ha garantizado comida subsidiada y servicios de salud que hace que en Venezuela no haya una crisis humanitaria ni por pandemia ni por desnutrición. Pero la pregunta sigue: ¿cómo en una situación de guerra económica y militar tan brutal sigue el pueblo venezolano resistiendo y ganando el chavismo las elecciones una y otra vez? Recordemos que de 25 elecciones en 22 años, el chavismo solamente ha perdido 2 elecciones. La respuesta que yo he dado a esa pregunta está relacionada con la charla de hoy. Un pedagogo popular que se pasó 15 años en la televisión nacional todos los domingos en un programa que era el hazmerreír, el motivo de burla de las derechas y las pseudoizquierdas en el mundo. Todos se burlaban de ese programa, pues resulta que ese programa concientizó a millones de venezolanos y ahora, viendo los resultados de este trabajo de tantos años, se concretiza con un pueblo que sabe muy bien que el grueso de los problemas económicos que sufren diariamente no son responsabilidad del gobierno bolivariano, sino del bloqueo criminal imperialista, y que además saben y tienen la conciencia a lo que vienen estos imperialistas, es decir, a quedarse con el petróleo y los recursos minerales del país y a superexplotar a los trabajadores venezolanos. Esa persona que hacía todos los domingos pedagogía popular con su pueblo, ustedes lo conocen muy bien. Se trata del comandante eterno Hugo Chávez Frías. Lo que no acaban de entender los imperialistas ni ciertas pseudoizquierdas
es que en Venezuela Chávez dejó de ser un individuo. Chávez es ahora millones de personas. Chávez no murió, Chávez se multiplicó. Y esto tiene todo que ver con el tema que voy a tratar hoy. La pregunta de toda educación descolonizadora es: ¿educación para qué y para quién? Este es un tema que para una charla breve como esta sería muy largo de tratar, pero que en un futuro seminario podríamos detallar y elaborar. Por tanto, me limitaré a discutir unos breves puntos. El ejemplo de la pedagogía popular que hacía el comandante Hugo Chávez con su pueblo es lo que todos los maestros venezolanos tienen que emular. En la Cuarta República, como decía el maestro Luis Antonio Bigot, la educación tenía una pedagogía neocolonial y dicha pedagogía se difundía con pedagogos neocolonizados. La forma y los contenidos pedagógicos que se impartían eran parte de la visión de mundo que los imperialistas y las élites criollas capitalistas, racistas y patriarcales querían difundir para producir una conciencia neocolonizada de docilidad, subordinación e inferioridad colonial frente a los imperios occidentales. Se practicaba racismo epistémico en la medida en que se consideraban como superiores los saberes y conocimientos de los hombres occidentales y se inferiorizaban los saberes y conocimientos de nuestros pueblos. Parte del giro decolonial en la educación es transformar la geografía de la razón, es decir, hacer un giro en la geografía de la razón. Esto quiere decir dejar de pensar desde los saberes, conocimientos y epistemes del norte global y comenzar a pensar desde el sur global, tomándonos en serio las aportaciones de nuestras pensadoras y nuestros pensadores críticos y revolucionarios que sí pensaron nuestras realidades. No se trata de rechazar las aportaciones tecnológicas y científicas de otros pueblos, sino de reencontrar, resaltando y tomándonos en serio las aportaciones de nuestros pensadores y pensadoras que sí han pensado nuestras realidades. La educación imperialista nos hace creer que solamente los conocimientos que ellos produjeron son los únicos válidos y posibles. El giro decolonial se propone pensar desde nuestras realidades y tomarnos en serio las aportaciones artísticas, científicas, sociales, éticas, filosóficas, tecnológicas de nuestros pueblos y nuestros pensadores y pensadoras críticas, priorizando nuestros problemas y realidades históricos sociales y dejando de importar conocimientos que podrán ser válidos en otras realidades históricos sociales, pero que no son válidos para las nuestras. Esto aplica no solamente a las ciencias sociales, sino también en las ciencias naturales, donde hay tecnologías industriales y agrícolas pensadas para otras realidades espaciales, ambientales y temporales distintas a las nuestras y con objetivos imperiales capitalistas. Para hacer este giro descolonizador tenemos que transformar los contenidos de nuestros currículos escolares. Eso requiere de un trabajo titánico que me consta que ya se ha comenzado a hacer en el Ministerio de Educación, pero que todavía hay mucho trabajo por delante para revisar, corregir y transformar los contenidos de tal manera que se adopte una perspectiva descolonizadora en todos los ámbitos y áreas de conocimiento más acorde a las realidades de nuestros pueblos y no tanto a las realidades que nos importan desde el norte global al sur global. Daré algunos ejemplos. No se puede seguir repitiendo en el sistema escolar la mentira de que la revolución industrial fue obra de los europeos y sobre todo de los británicos. La revolución industrial fue una creación de China y la India, siglos antes que los europeos. Fue a través de la colonización imperialista de la India en el siglo XVIII y la guerra imperialista del opio contra la China en el siglo XIX, como los británicos se robaron la tecnología industrial de estos países y destruyeron su base industrial para constituirse ellos en los productores monopolistas a escala global de toda la producción industrial del mundo. Número 2. No se puede seguir diciendo que Cristóbal Colón fue el primero en llegar a las Américas, como si las civilizaciones
indígenas de nuestro continente no hubieran llegado antes que él y fueran civilizaciones sin capacidad marítima. Esta tesis del mal llamado descubrimiento es una tesis totalmente racista, además de distorsionar la historia. Ya los vikingos, los musulmanes, los africanos, los chinos, los indígenas del Pacífico habían llegado a las Américas y tenían relaciones comerciales y de intercambio con las civilizaciones indígenas de Abya-Yala. Pero también los indígenas de esta parte del mundo habían llegado a Europa, a Asia y a África. Algo también completamente distorsionado y desconocido en la historiografía eurocéntrica que nos cuentan. Número 3, no fue Copérnico quien descubrió que la Tierra no es el centro del universo y que la Tierra gira alrededor del Sol. Fue la Escuela de Astronomía de Damasco, perteneciente a la civilización musulmana, quienes hicieron este descubrimiento unos 400 años antes que Copérnico. En su plagio, Copérnico hizo errores matemáticos que no están en los documentos originales. Sin embargo, cuando miramos la historia de la ciencia, está llena de racismo y supremacismo blanco que nos hacen creer que todos los descubrimientos hechos por la ciencia y en el mundo son fundamentalmente hechos por hombres blancos europeos, cosa totalmente falsa, donde Europa, de hecho, practicó extractivismo epistémico, llevándose gran parte del caudal de conocimiento de las otras civilizaciones a través de la expansión colonial. Número 4. No fue Gutenberg quien inventó la imprenta en el siglo XV. La imprenta fue inventada por los chinos en el siglo II. Los chinos tenían papel moneda 1000 años antes que los europeos. Número 5. El calendario más preciso del mundo a principios del siglo XVI no era el calendario cristiano europeo, era el calendario maya, que tenía una capacidad de predicción de eclipses solares, eclipses lunares y de fenómenos atmosféricos impresionante. Estos son solamente 5 ejemplos acerca de cómo la historia y los contenidos que nos han contado está llena de falsificaciones para hacernos creer en la superioridad de Occidente y la inferioridad del resto del mundo. Hay cientos de ejemplos como estos que no puedo elaborar aquí por falta de tiempo. Todo para decir que no podemos hacer revolución de izquierda con epistemología e historiografía colonial de derecha. Eso es una contradicción insalvable. No podemos hacer revolución mientras estamos impartiendo contenidos que son ya contenidos imperialistas coloniales que la derecha ha difundido a través del mundo. Eso genera una conciencia y produce una conciencia totalmente neocolonizadora, colonizadora, que no está acorde con los objetivos de la revolución bolivariana. Por otro lado, y no menos importante, el giro decolonial considera fundamental tener una educación que afirme los valores y contenidos de la nueva conciencia revolucionaria. Si el horizonte de largo plazo de la revolución bolivariana es el horizonte socialista comunal, es indispensable producir la nueva subjetividad y los nuevos valores comunales, o como decía el Che, producir el hombre nuevo. Y para superar el sexismo en el lenguaje de esa época, hoy día diríamos los humanos nuevos. Decía el comandante Hugo Chávez en el golpe de timón, comuna o nada. Para movernos a la nueva sociedad socialista comunal, comunitaria en el plano estratégico de largo plazo, es fundamental no solamente cambiar las condiciones materiales capitalistas existentes, sino transformar y descolonizar nuestras mentes de los valores, prejuicios y principios de la vieja sociedad. Si observamos los postulados del socialismo eurocéntrico del siglo XX, se asumía la concepción eurocéntrica cartesiana donde se concebían a los seres humanos como equivalentes a máquinas. Por tanto, se presuponía que cambiando las fuerzas productivas, es decir, creando más tecnología y más industrialización, las conciencias iban automáticamente a transformarse desde ideas, valores y deseos capitalistas hacia ideas, valores y deseos socialistas. En esa concepción mecanicista del socialismo eurocéntrico que nos venía del norte global, se ponía todo el esfuerzo
en cambiar las relaciones económicas y se asumía como secundario y derivado el cambio en la conciencia. La idea que se tenía en ese socialismo eurocentrado era que cambiando las condiciones materiales, sobre todo económicas, automáticamente cambiaba la conciencia de los seres humanos. ¿Cuál fue el resultado? Que la transformación en las relaciones económicas sin transformación en los valores, actitudes, conciencia y comportamiento de los individuos generaron un gran obstáculo a la transformación revolucionaria de la sociedad. En cambio, en el pensamiento socialista del sur global se tenía siempre, desde hace ya mucho tiempo, una concepción crítica de ese socialismo eurocentrado del norte y una concepción de los seres humanos mucho más compleja, antimecanicista y antirreduccionista. Se concebía que los seres humanos no somos máquinas, que los humanos tenemos espíritu y conciencia y que por tanto la transformación en las relaciones materiales tenía que ir acompañada de una transformación en las ideas, los valores, la cultura, la subjetividad, la conciencia y los deseos de los pueblos. Fidel Castro, Ho Chi Minh, Mao Zedong, Che Guevara y de Santa María, Hugo Chávez, Kwame Nkrumah, Ali Shariati, Rosa Luxemburgo y muchos otros y otras pensadoras y pensadores críticos del sur global insistían en una revolución cultural, en una transformación en la subjetividad y las conciencias de los seres humanos como condición de posibilidad para un cambio revolucionario. Para ellos, es decir, para estos socialistas del sur global, no era suficiente cambiar las relaciones materiales o desarrollar las fuerzas productivas. Para todos ellos era fundamental cambiar las mentalidades. La única manera de elevarse por encima de las condiciones de escasez material ante la guerra del imperio y mantener la resistencia antiimperialista es elevando la conciencia de los seres humanos hacia valores y principios anticapitalistas, anticolonialistas, antiimperialistas, antipatriarcales, para dirigirnos hacia valores y principios que generen relaciones horizontales de igualdad, de cooperación, de respeto, de solidaridad, de soberanía, de autodeterminación, de dignidad, en contra de las relaciones explotadoras y de opresión entre los seres humanos que promueve el sistema imperialista mundial. La escuela tiene que ser un bastión que genere la nueva subjetividad y conciencia que requiere el proyecto del horizonte comunal de la revolución bolivariana. Es en la escuela donde se deben forjar los nuevos valores y el ser humano nuevo. Para no sonar abstracto, quiero compartir algunos ejemplos concretos de la propia experiencia revolucionaria en Venezuela para intentar ilustrar lo que quiero decir. En los tiempos en que estaban las vacas gordas, es decir, con el precio del petróleo en alza, y antes de las sanciones imperialistas contra Venezuela, la revolución bolivariana logró sacar de la pobreza a millones de seres humanos. La revolución bolivariana logró crear universidades donde el pueblo trabajador pudiera enviar a sus hijos a obtener títulos universitarios. Se produjeron decenas de miles de médicos comunitarios. Se produjo vivienda pública de alta calidad distribuida gratuitamente entre millones de familias venezolanas. Se crearon las diversas misiones con instituciones al servicio del pueblo, etc. Ustedes conocen esto mejor que yo. Sin embargo, mucha gente que se benefició materialmente de la revolución, una vez alcanzó una mejora económica o un título universitario, se viraron en contra de la revolución. Me explico. Mucha gente que pasó por las diversas instituciones creadas en revolución, incluidas las nuevas universidades, mejoraron su situación sin que hubiera un cambio radical en sus conciencias. Si se produce una universidad popular y se repiten los contenidos neocoloniales y eurocéntricos de las universidades de la Cuarta República, habrá beneficio material para los graduados, pero no habrá transformación revolucionaria en la conciencia de estos graduados. Por eso muchos de estos graduados, en lugar de estar agradecidos a la revolución, salían con sus títulos no deseando contribuir a la revolución, sino deseando de manera individualista
incrementar los bienes materiales para ellos mismos. Al no haber un cambio de conciencia, porque los currículos no producían la nueva conciencia que requiere el proceso revolucionario bolivariano, los beneficiados de la revolución no se conformaban con lo que tenían, sino que querían consumir más, ganar más, tener una mansión, etcétera, siendo presas de las promesas falsas de los escuálidos y del imperio. Una debilidad de esos años fue que dentro de muchas de estas instituciones creadas en revolución, al servicio del pueblo, no se hacía el trabajo de concientización necesario para producir los nuevos valores de la revolución bolivariana. Mucha gente se beneficiaba materialmente de la revolución, pero mantenían una conciencia capitalista moderna occidentalocéntrica. Eso es lo que yo llamo la producción masiva de miles de Frankenstein. Si recuerdan el mito de Frankenstein, aquella película que gente de mi generación vimos por todas partes, se trataba de un monstruo creado por un científico que le dio vida y que cuando se levantó con vida, lo primero que hizo fue matar al científico. No se levantó y dijo, gracias por darme la vida. Lo que hizo fue levantarse y matar al que le dio vida. Y eso es lo que hacemos cuando hacemos revolución sin revolución pedagógico-cultural. Creamos miles de Frankenstein. Gente que se beneficia materialmente de la revolución y que a la primera dificultad se van del país o se viran en contra de la revolución. O gente que cuando la revolución se ve seriamente afectada en el plano económico producto de una agresión imperial, se viran contra la revolución porque su objetivo no es crear una nueva sociedad con nuevos valores, sino tener más dinero, más mercancía, más bienes materiales. Esto lo digo en espíritu autocrítico, no lo digo para culpabilizar a nadie, lo digo para superar este error atendiendo y dándole prioridad a elevar la conciencia del pueblo, a hacer una revolución cultural. Y la educación tiene que ser el epicentro de esta transformación en la conciencia al servicio de las prioridades de la revolución bolivariana. No se puede hacer revolución sin revolución pedagógico-cultural y mucho menos no se puede hacer revolución difundiendo los valores, mentalidades y conciencia de la vieja sociedad, es decir, de epistemología de derecha. Un segundo ejemplo que quiero ofrecerles son las comunas. Gracias a la comuna se ha creado la posibilidad de que el pueblo venezolano se organice en formas comunales, es decir, gracias a la ley de comuna hecha en revolución, y haga economía de cooperación comunal. Yo siempre digo que sin la revolución bolivariana esto no sería posible. Imagínense ustedes un grupo de personas que intentaron organizar una comuna en Colombia. La pregunta no sería cuánto va a durar dicha comuna, sino cuánto tiempo van a durar con vida los comuneros, porque lo primero que van a enfrentar es la violencia orquestada por ese Estado narcopolítico neocolonial proimperialista colombiano. Pero volvamos al tema. La estructura material de una comuna en la ley de la comuna venezolana es bellísima. Se autogestiona la producción, se toman decisiones colectivamente, se distribuye la riqueza de manera colectiva, se privilegian los intereses colectivos sobre los intereses individuales, etc. Pero si no se cambia la conciencia y se sigue con el espíritu capitalista de competencia, se corrompe el espíritu de la comuna porque empieza cada comuna a verse como propiedad privada en competencia con otras comunas, como si fuera una típica competencia capitalista, generándose relaciones antagónicas entre las diversas comunas. Es decir, el cambio de las relaciones materiales hacia la propiedad comunal es necesario, pero sin un cambio en las conciencias se corrompen las propias prácticas comunales, por mejor organizadas que estén y por más bellas que nos parezcan. De ahí que el tema de la conciencia comunal que se requiere
es cuestión de vida o muerte para la revolución bolivariana. En una educación descolonizadora tocaría no solamente, como hemos dicho ya, descolonizar los contenidos de los currículos escolares y los libros de texto de toda la basofia y las mentiras que nos han hecho creer los imperios occidentales con narrativas eurocéntricas de la ciencia y de la historia, sino que me consta que eso ya ha comenzado a hacerse en el Ministerio de Educación, sino además es fundamental priorizar en especificar y profundizar en cuáles serían los valores, las actitudes, las prácticas y los principios a enfatizar para que las escuelas venezolanas realicen la revolución cultural que se requiere para producir la subjetividad y la conciencia comunal. Para esa discusión sería fundamental pensar junto y con los comuneros venezolanos y no sobre los comuneros. Es indispensable que los comuneros participen de esta discusión en el Ministerio de Educación y ofrezcan los insumos que se requieren para identificar los nuevos valores y las nuevas prácticas que el sistema de educación venezolano debería enfatizar para producir el sujeto comunal de la revolución bolivariana. No se puede hacer revolución sin un cambio profundo en los valores, la cultura y la conciencia y las mentalidades de los seres humanos. Y esto empieza desde el primer año escolar. Y en el caso venezolano no se puede hacer ese cambio sin escuchar los saberes de los comuneros, lo cual significa pensar no sobre ellos, sino junto y con ellos. Ellos tienen mucho que contribuir en esta discusión. No podemos repetir el esquema colonial donde personas que son comuneras, donde personas que no son comuneras, que no conocen las prácticas comunales, definan a espaldas de ellos los valores que se necesitan producir en el sistema de educación desde oficinas ministeriales en Caracas. Es fundamental que se escuche a los comuneros rurales y a los comuneros urbanos y que se les invite a participar de este debate en el Ministerio de Educación. Por ejemplo, la futura ciudad comunal necesita de ciudadanos con conciencia comunal. Inviten no solamente a los comuneros del campo, sino a los comuneros urbanos, como por ejemplo el movimiento de pobladores, que están dando un ejemplo de construcción de comunidad comunal en las zonas urbanas del país. Son los comuneros quienes tienen la experiencia y conocen en la práctica los valores y los saberes que hacen falta elaborar, producir y promover desde las escuelas venezolanas para la revolución comunal bolivariana, antiimperialista y anticapitalista del siglo XXI. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes y espero que no sea la última.